Muy buenos días, tengan todos ustedes. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado especial, Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial por la coalición Por México al Frente. Presentamos también a las personas que nos acompañan en el escenario y que realizarán las preguntas al candidato. Nos acompaña William Hidalgo Cetina, director de Asuntos Públicos de Coca-Cola. Jesús Padilla Centeno, presidente del Centro Empresarial de Ciudad de México. Valeriano Suárez Suárez, vicepresidente de Estado de Derecho y Democrático de Coparmex Nacional. Gerardo Trejo Beitia, presidente de Federación Centro. Jorge Ramírez Hernández, presidente de Federación Bajío Centro. Arturo Zapata Guízar, integrante de la Comisión Ejecutiva. Y nuestro presidente nacional, Gustavo Díaz Walter. Para comenzar la sesión, explicamos la dinámica a seguir en este diálogo. Nuestro presidente nacional brindará un mensaje sobre la posición de Coparmex respecto a cada uno de los puntos del Manifiesto México publicado por Coparmex el pasado 3 de abril. Posteriormente, se realizarán al candidato 7 preguntas formuladas por representantes de Coparmex, las cuales profundizarán cada uno de los ejes del Manifiesto México. Después de cada respuesta del candidato, nuestro moderador, el presidente nacional de la mesa, en este caso, comentará sobre alguno de los temas y el candidato tendrá oportunidad de responder nuevamente. Las respuestas del candidato no podrán exceder de 3 minutos, para lo cual al frente se encuentra un reloj que irá señalando el tiempo restante. Para poder respetar los tiempos estipulados en este diálogo, al concluir los 3 minutos del sonido del micrófono se irá disminuyendo hasta quedar en silencio. Al concluir las 7 preguntas y sus respuestas, nuestro invitado tendrá 5 minutos para brindar un mensaje final. Para comenzar, dejamos el micrófono a nuestro presidente nacional, Gustavo Díaz Walter, quien será el moderador de esta mesa. Presidente, muchas gracias. Muy buenos días. Doy la bienvenida a don Ricardo Anaya Cortés, candidato a la presidencia de la República, a su señora esposa, al señor presidente del Partido Acción Nacional. A Salomón Chertovisky, a Marco Adame y, perdón si omito a alguien más del equipo que acompaña al candidato. Sean todos ustedes bienvenidos a estos diálogos sobre el Manifiesto México. Déjeme empezar, candidato, señalándole que en Coparmex recién empezaba la campaña electoral. Dimos a conocer a la opinión pública un documento que en parte es ideológico, en parte es programático, y que resume en 7 grandes temas lo que son las prioridades que vemos desde la Coparmex y que deberían de ser el foco, pensamos así, de la atención del próximo gobierno de la República. Esos 7 temas del Manifiesto México son justamente las 7 dimensiones que pretendemos abordar a lo largo de este diálogo y sobre el cual mis compañeros en el panel le van a cuestionar. Para nosotros es muy importante entender lo que propone el candidato, los qués, pero sobre todo, lo hemos dicho en Coparmex, los cómo, los cuándo, los con qué, los con quién. Porque es fácil coincidir a lo mejor en los objetivos, pero en los propósitos hay que acompañarlos de estrategias, de acciones, y eso es lo que pretendemos conocer a mayor profundidad de esta sesión. De tal manera que le doy en nombre de mis compañeros de Coparmex la bienvenida. Celebramos esta oportunidad para dialogar y, sin más preámbulo, para privilegiar que tengamos el mayor espacio para esta interacción, voy a cederle el uso de la voz a William Hidalgo, el director de Asuntos Públicos de Coca-Cola Company, para que pueda abordar uno de estos temas del Manifiesto México, que son más y mejores empleos. William, adelante, por favor. Gracias. Buenos días, señor candidato. Nuestro país se ha insertado en un mundo globalizado. Su economía se ha transformado en los últimos años y hoy es un actor relevante en la economía mundial. El crecimiento se ha visto limitado, no así en las regiones que son eminentemente exportadoras, a diferencia de aquellas zonas que son de autoconsumo o dependen de los recursos naturales. El mundo se ha acelerado en el tema de la digitalización, la innovación y crecimiento de desarrollos. México sigue siendo el país más rezagado
superando solo en el salario mínimo, superando solo a Venezuela y a Cuba. ¿Cómo debería de mejorarse el salario mínimo en el país, llegando a un nivel de bienestar de las familias y desarrollo de las personas sin llegar a un efecto inflacionario, que es lo que más pega a nuestras familias? Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con muchísimo gusto a don Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex. Yo quiero empezar por felicitar a Coparmex, porque en momentos muy complejos de la vida reciente del país han actuado con enorme patriotismo, pero también con enorme valentía. Empezando por este tema, en el tema de aumentar el salario mínimo, me parece que nos debe llenar de orgullo ver que quien levantó la voz, quien se puso no solamente en los zapatos de los empresarios, de los patrones, sino sobre todo los trabajadores, fue la propia Coparmex. De veras, muchas felicidades, presidente Gustavo de Hoyos, por la propuesta valiente que en su momento realizaste. Y contestando la pregunta concreta de William, bueno, primero partimos de un diagnóstico común. Tenemos un salario mínimo bajísimo, prácticamente el más bajo de América Latina. De hecho, por poder de compra, es el salario mínimo más bajo de toda América Latina. En México hay un organismo, el Coneval, que mide la pobreza y que establece con criterios absolutamente técnicos lo que necesita una persona en México para no vivir en la pobreza. Dos datos nos deben importar. El primero, cuánto necesitan las personas para no vivir en pobreza extrema, es decir, para tener literalmente para comer todos los días. Y el segundo dato que publica Coneval es cuánto necesita la gente para vivir fuera de la pobreza. Esos dos deben ser nuestros referentes para efecto de determinar el salario mínimo, porque es verdaderamente absurdo que en un país, como gobierno, como sociedad, reconozcamos que una persona que gana el salario mínimo no va a tener lo suficiente para comer, como hoy está ocurriendo. El primer paso, como lo ha propuesto Coparmex, es aumentar el salario mínimo de manera prácticamente inmediata a 100 pesos. Estamos más o menos en 88, tendríamos que ir a 100 pesos de manera inmediata. ¿Eso es suficiente? Por supuesto que no. Eso apenas nos permite que el salario mínimo, pensando en que cada persona tenga un dependiente, alcance para estar fuera de la pobreza extrema. Para salir de la pobreza necesitaríamos de manera gradual plantear el objetivo de duplicar el salario mínimo. Teniendo esos dos objetivos en mente y con criterios objetivos, no desde una perspectiva arbitraria, de lo que se trata es que el salario alcance para que una persona y un dependiente económico puedan vivir en condiciones dignas fuera de la pobreza. Tenemos también que entender… Se nos acabó el tiempo, candidato. Olvidamos señalarle que en los últimos 6 segundos del tiempo van disminuyendo el volumen, pero seguramente ahorita habrá espacio para poder profundizar. Sobre el mismo tema del salario mínimo, como usted sabe, el mecanismo conforme al cual hoy en día se va fijando este salario tiene que ver con el acuerdo que se da al interior de un órgano del Estado mexicano tripartita, que es la CONASAMI. En Coparmex hemos sido críticos de la estructura, los procesos, la forma en que hoy por hoy funciona este organismo. Nos gustaría conocer, ya entendiendo que tenemos una visión coincidente del objetivo, cómo lograr que funcione mejor esta estructura u otra estructura en caso de requerirse para que podamos tener una evolución ordenada, sí, pero que nos permita llegar puntualmente a esta línea del bienestar. Y tiene de nueva cuenta esos 3 minutos. Está muy bueno esto porque es como entrenar para un debate. Aunque el próximo domingo. Para el del próximo domingo. Pensé que era una referencia, pero qué bueno que sea real. Ahora sí voy a estar viendo el reloj. Termino la idea. El aumento del salario mínimo, ya decía yo que por qué de repente empezó a bajar el volumen del micrófono, se tiene que dar de manera gradual, porque si no se hace con la técnica correcta, lo que vamos a provocar es inflación. Y cuando hay inflación, que no es otra cosa más que el aumento generalizado de los precios,
A quien más se afecta es justamente a quienes tienen menores ingresos. Entonces lo que tenemos que hacer es, 1, claridad de objetivos, 100 pesos de manera inmediata, duplicarlo en los primeros 4 años del gobierno. 2, hacerlo de manera muy responsable, de manera coordinada con el sector privado, para que podamos evitar el daño colateral que sería la inflación, que terminaría afectando justamente a quienes menores ingresos tienen. Ahora, sobre la estructura en sí misma no me parece que sea el problema. Es decir, el que en una comisión nacional estén representados el gobierno, los trabajadores y los patrones, me parece absolutamente razonable. Lo que ha faltado en el pasado ha sido voluntad política, fundamentalmente de parte del gobierno, para lograr estos cambios. Es increíble que cuando sale la Coparmex, y yo de veras se lo reconozco a Gustavo de Hoyos, a decir, a ver, nosotros representamos a los patrones, pero no puede ser que tengamos un salario mínimo que condena a la gente a vivir en pobreza alimentaria. Nosotros los patrones, dijo Coparmex, estamos dispuestos a que el salario mínimo aumente y de manera importante en este año. La propuesta era prácticamente de 100 pesos, lo que ahora estamos diciendo, justamente para que una persona y un dependiente económico estuvieran fuera de la línea de pobreza extrema, tuvieran lo indispensable para comer. Increíblemente, de quien no hubo acompañamiento fue del gobierno, porque la parte trabajadora en una comisión tripartita, pues por supuesto que se hubiera allanado a la propuesta en caso de que el gobierno hubiera estado en la disposición. A mí me parece que estos extremos de decir no le movamos porque va a haber inflación, digo, con un mínimo de sentido humano hay que entender que no podemos tener por poder de compra el salario mínimo más bajo de toda América Latina, y que el salario mínimo en una primera instancia necesariamente tiene que alcanzar para que la gente tenga lo indispensable para comer. Felicidades nuevamente a Coparmex, de veras, Gustavo. Gracias, candidato. Pasamos al segundo tópico, a la segunda demanda, que así lo referimos en el Manifiesto México, que tiene que ver con finanzas públicas sanas y competitividad fiscal. Para ello le voy a pedir a Jesús Padilla Centeno, quien preside el Centro Empresarial de la Ciudad de México, que formule su pregunta. Adelante, Jesús. Muchísimas gracias, presidente. Saludos, candidato. En la parte de finanzas sanas y competitividad fiscal, que es un tema que lastima demasiado a toda la sociedad mexicana, en particular empresariado, quisiéramos saber qué piensa respecto a que el gasto público sí ha ido creciendo, pero no ha impactado de manera positiva el crecimiento económico, y mucho menos ha cerrado la brecha de desigualdad entre los que menos tienen. Es evidente que hay rezagos importantes y graves riesgos en materia de eficacia, eficiencia y el tema de corrupción en el ejercicio del gasto público. En este sentido, la pregunta es, ¿qué reforma fiscal estaría proponiendo para que se lograra que este gasto público se convirtiera en inversión pública, eficiente, adecuada para el país, que lograra oportunidades para todos los mexicanos, que aumentara la movilidad social y evidentemente que promoviera el crecimiento económico acelerado? Y por último, Consejo Fiscal Independiente, sí o no. Muchas gracias. Justo a tiempo. Empiezo por la segunda. Consejo Fiscal Independiente, por supuesto que sí. Nosotros hemos venido acompañando esta idea. Funciona en otras partes del mundo el que haya una instancia técnica que alimente, que enriquezca la discusión, fundamentalmente cuando se está hablando de los ingresos, el impacto que va a tener un nuevo impuesto. Entonces me parece muy correcta la idea y por supuesto que sí la respaldo. Segundo, antes que pensar en más ingresos, tenemos que ordenar el gasto en nuestro país. Es decir, hoy el gobierno no tiene autoridad moral para plantear cobrar más dinero cuando el dinero se está gastando mal y con enorme corrupción. ¿Por qué digo que el dinero se está gastando mal? Porque hoy México debería estar invirtiendo muchísimo más en infraestructura, y el gasto hoy en inversión, particularmente en infraestructura, como proporción del Producto Interno Bruto, es prácticamente el más bajo de los últimos 70 años. ¿Qué sucedió? Que aumentó el gasto corriente y bajó el gasto en infraestructura. Entonces, con esas credenciales el gobierno no puede pretender que haya más impuestos. Tercero, tiene que haber mucha responsabilidad fiscal.
Se abusó de la deuda pública en este gobierno. Ustedes lo saben, cuando llegó el gobierno, la deuda como proporción del PIB era de más o menos 38%, hoy es de aproximadamente 50%. Ahora, dijeran ustedes, el gobierno se endeudó y la inversión fue a infraestructura, nos hizo un país más competitivo, más atractivos a la inversión productiva, creció la economía de manera considerable y se generaron muchos empleos. Pues parecería que fue una buena política pública. El problema es que no sucedió ni lo segundo, ni lo tercero, ni lo cuarto. Nos endeudamos de manera muy importante, no se invirtió en infraestructura, se aumentó el gasto corriente, el crecimiento del país ha sido mediocre y la generación de empleos ha sido absolutamente insuficiente en función de la demanda que tenemos año con año. La estructura del gasto la tenemos que corregir. Menos gasto corriente, más inversión. Y reforma fiscal, insisto, mientras no corrijamos la estructura del gasto, no creo que debamos pensar en una reforma fiscal. Agregaría una idea: entender, que fue lo que el gobierno no entendió con la reforma fiscal de 2013, que una reforma fiscal no se debe solo pensar para recaudar, sino para hacer más competitivo al país. Porque cuando simplemente se piensa en recaudar y se ponen obstáculos a la inversión productiva, lo que termina sucediendo es el efecto contrario. A lo mejor el gobierno en primera instancia recauda un poquito más, pero lo que termina pasando es que se inhibe la inversión, no crece la economía y no hay los empleos que la gente necesita. Gracias, candidato. Siguiendo con el tema fiscal, en Coparmex hemos sostenido de que más allá de que se requiere una reforma fiscal de fondo, dentro del ámbito de facultades del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Hacienda, está el poder poner en vigor algunas medidas inmediatas que pueden de alguna manera regresarle al país la competitividad fiscal, sobre todo perdida a raíz de la reforma recientemente puesta en vigor en Estados Unidos. Le preguntaría de manera específica, uno, si está en favor de una reducción de los impuestos corporativos. Dos, si está en favor de que este decreto implicara una deducción inmediata de las inversiones. Tres, si está en favor de que el gasto en materia laboral, en previsión social que llevan a cabo las empresas pueda ser deducido de manera integral y no alrededor del 50% como hoy en día ocurre. Con mucho gusto. Voy por partes. Primero, creo que es pronto, presidente, para saber cuál va a ser el efecto de la reforma fiscal de Estados Unidos. Creo que aquí, más que hacer un análisis con criterios ideológicos, lo que debemos hacer es esperar y observar la evidencia. Hay dos grandes hipótesis. Por un lado, hay quien considera que con esta reducción de impuestos en Estados Unidos, inversiones que podrían haber llegado a México se van a ir a Estados Unidos y que esto jugará en detrimento de la economía mexicana. En ese supuesto, por supuesto que tendríamos que revisar nuestra estructura fiscal. Pero existe otra hipótesis. La otra hipótesis es que en la medida en la que Estados Unidos se hace más competitivo, su economía se dinamiza y crece más la economía estadounidense, esto puede tener un efecto benéfico respecto de la economía mexicana, porque como ustedes saben hay una interrelación enorme. Por dar un solo dato, pues hoy ya más de un tercio de toda nuestra economía descansa en las exportaciones y el 80% de todas nuestras exportaciones son a los Estados Unidos. Entonces, en esta segunda hipótesis, si la economía norteamericana se dinamiza a partir de esta reforma fiscal, la economía mexicana también se podría dinamizar y no necesariamente requeriríamos un ajuste fiscal espejo a partir de lo que allá han hecho. ¿Qué creo que es lo conveniente? ¿Qué es lo que han sugerido, me parece, los técnicos más serios? Esperar, observar la evidencia y actuar en consecuencia. Segundo, sobre los planteamientos concretos. Un primer compromiso que yo he hecho es con la estabilidad y con la certidumbre, presidente. Lo que más afecta a los empresarios es que les estemos cambiando las reglas cada año. Muchas veces nos han dicho, a ver, por supuesto que quisiéramos dar marcha atrás a la reforma fiscal de 2013, pero un primer paso es dejen de estar cambiando las reglas fiscales con tanta frecuencia, porque no podemos planear un negocio a largo plazo si nos están cambiando las reglas. Parece que ese debe ser el primer objetivo, dejar de estar reinventando
nuestro régimen fiscal cada vez que tenemos un cambio de gobierno. Sobre las preguntas concretas, yo sí estaría abierto a revisarlas, sobre todo el tema de la deducción inmediata. Lo que tenemos que asegurar, presidente, es que si hacemos un cambio fiscal que va a incidir en el gasto público, necesariamente implique mayor competitividad para que la economía crezca y ese crecimiento económico compense la pérdida inmediata de ingresos para el Estado, porque sí tenemos un problema serio de ingresos. Entonces, mi respuesta sería sí, siempre y cuando tengamos buena evidencia de que esto va a repercutir de manera positiva. Muchas gracias, candidato. Pasamos al ámbito de la seguridad pública. Para ello le voy a pedir a mi compañero Valeriano Suárez, vicepresidente nacional de Estado de Derecho, que le pueda formular una pregunta. Adelante, Valeriano. Muchas gracias. Son muchas las causas que originan la violencia, y combatir la violencia criminal con la violencia del Estado ha propiciado que se confunda la persecución del delito con represión. Hoy uno de los reclamos más insistentes de la población es en torno al deterioro de la seguridad pública, precisamente. Y sin embargo no parece haber una estrategia completa y efectiva que involucre la prevención del delito, la seguridad pública, la procuración de justicia, los procesos judiciales, la ejecución de penas y la reinserción social. Existen las instituciones, pero muchas de ellas están muy debilitadas, no se coordinan adecuadamente, no comparten información y no generan resultados. ¿Qué propone para que las fuerzas de seguridad pública logren resultados efectivos en el combate al delito y nos regrese la paz a nuestras calles, a nuestros hogares y a nuestras casas? Con mucho gusto, Valeriano. Parece que lo primero, por elemental que parezca que nos tenemos que plantear, es que el objetivo central debe de ser recuperar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Ustedes conocen las cifras. 2017 cerró como el año más violento, por lo menos, de acuerdo a las cifras oficiales, en los últimos 20 años. Era hace 20 años que no teníamos tantos homicidios dolosos como 2017 y lamentablemente 2018 empieza nuevamente rompiendo récord los primeros meses respecto de las últimas 2 décadas en nuestro país. La situación es absolutamente insostenible. Yo he planteado que tenemos que cambiar la estrategia. Las estrategias se evalúan por sus resultados y cuando algo no está funcionando hay que cambiar. Planteamos una estrategia en 2 grandes ejes. Por un lado, justamente como tú lo planteas, poner el acento en la prevención, en las causas más profundas del delito. Esto implica la promoción del deporte, de la cultura, que haya empleo, que haya prosperidad y señaladamente para los jóvenes oportunidades de educación. Hoy en México solamente 4 de cada 10 jóvenes en edad de estar estudiando lo están haciendo, cuando el promedio de la OCDE es superior al 70%, 7 de cada 10. Entonces, por un lado, atender las causas más profundas. Por el otro lado, cambiar la estrategia. Esto empieza porque haya mucha más inteligencia, que lo que busquemos sea desmantelar y no solamente descabezar a las organizaciones criminales. He puesto muchas veces el ejemplo de cuando se detuvo a Osiel Cárdenas, el líder del cártel del Golfo. Pues como solo se detuvo a la cabeza, no se desmanteló a la organización, al contrario, se desestabilizó, se escinde una parte que eran los Zetas, se desata una guerra cruenta entre estos grupos criminales y hasta la fecha tenemos este problema en muchas partes del país, pero señaladamente en el noreste de la República Mexicana. ¿Qué diferencia? Ponía yo el ejemplo de este operativo conjunto entre 2 naciones, fundamentalmente fue Italia, el 9 de enero, donde en un solo día, después de meses de trabajo de inteligencia, detienen a 169 personas sin una sola bala, les incautan el equivalente a más de 1.100 millones de pesos. Detienen, por cierto, también a 3 alcaldes que estaban coludidos y queda desmantelada la organización criminal. ¿Qué más incluye? Y lo enuncio porque se va a acabar el tiempo. Crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es decir, despolitizar, sacarla de gobernación, duplicar el tamaño de la Policía Federal,
profesionalizar y certificar todas las policías de nuestro país, evitar que las armas lleguen a los delincuentes. Esto implica replantear la relación con Estados Unidos, ahora explico por qué, y que el Ejército y la Marina nos sigan apoyando en tanto no contemos con policías confiables, capaces, bien pagadas, que realmente estén del lado de la gente. Gracias, candidato. Justamente la pregunta que quería formularle tiene que ver con este planteamiento que en Coparmex hemos venido haciendo ya desde hace un par de años, sobre reconocer que en este tema el país en su conjunto se equivocó. Sostenemos que haber concentrado las tareas de seguridad en la Secretaría de Gobernación, la evidencia demuestra que no fue una decisión acertada. ¿Está usted de acuerdo con que haya un órgano, ya sea una Secretaría de Estado, un órgano autónomo, pero tenga como mandato único mejorar las condiciones de seguridad del país? Y segundo, ¿cómo lograr tener mejores policías? Aquí hemos planteado que una avenida podría ser contar con una Academia Nacional de Policía que nos permita superar la situación actual donde solamente 6 academias estatales cumplen con estándares no óptimos, sino los mínimos que están previstos a nivel internacional. Con mucho gusto, presidente. Primero, absolutamente convencido de que fue un error el que todas las labores de seguridad se concentraran en una secretaría que es eminentemente política, como lo es la Secretaría de Gobernación. Yo participé en el gobierno del estado de Querétaro entre el 2003 y el 2009 e hicimos eso, es decir, la Secretaría de Gobernación tenía a su cargo todos los temas de seguridad. Se creó una Secretaría de Seguridad Ciudadana que se hizo cargo justamente con criterios técnicos, no con criterios políticos, de todas las responsabilidades en materia de seguridad pública. Sé que Coparmex lo ha venido proponiendo de manera insistente, estoy convencido de que técnicamente es lo más conveniente y lo correcto. También estoy absolutamente de acuerdo con ese planteamiento de crear, yo sí sostengo, una nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana que se haga cargo de todo el tema que tiene que ver con seguridad pública a nivel federal. Segundo, mejorar las policías en todo el país, empezando por la Policía Federal, pero continuando con las policías locales, pasa, por increíble que parezca, por en buena medida cumplir lo que ya establece la ley. Causa en Común acaba de publicar un informe muy interesante. ¿Cuántas policías de México, en términos de profesionalización, cumplen con todos los estándares que hoy se establecen en la ley? Prácticamente ninguno. Ahí está lo que y muchas veces nos dicen, pero es que todos los políticos dicen lo mismo. Hay que certificar y profesionalizar a las policías. Pues sí, el problema es, como lo decías en la introducción, no es difícil decirlo. El problema es que no se ha hecho. Y en buena medida creo que la causa tiene que ver con que no se han establecido los incentivos. Si estuvieran establecidos los incentivos y las policías que no cumplieran con estas responsabilidades implicaran una consecuencia en términos presupuestales para esos gobiernos, yo les aseguro que los gobiernos estarían haciendo un esfuerzo serio por cumplir. El problema es que hoy los incentivos están al revés. Para el gobierno local lo más cómodo es que sean el Ejército y la Marina los que se encarguen de las labores de seguridad. No les cuesta o les cuesta mucho menos y no asumen la responsabilidad. Lo que tenemos que hacer es reordenar esto, estableciendo los incentivos adecuados para que cada orden de gobierno haga lo que le corresponde, empezando por cumplir con los estándares que ya están establecidos en la ley. Gracias, candidato. Dejamos por un momento el ámbito de seguridad para abordar uno de los grandes temas que nos ocupa desde siempre a Coparmex. Ahí está, perdón que le indique, educación de calidad e innovación. Le voy a pedir a Gerardo Trejo, quien preside la Federación Centro, que agrupa instituciones empresariales de la Ciudad de México, del Estado de México, de Hidalgo y de Morelos, que pueda formular preguntas sobre particular. Adelante, Gerardo. Gracias, presidente. Bienvenido, candidato. Educación de calidad e innovación. La prosperidad de un país y la cohesión social dependen principalmente de la calidad de la educación, de la preparación y del talento de su gente. A menor educación, más desigualdad y pobreza.
Nuestro mayor reto consiste en brindar la mejor preparación a nuestros maestros. La pregunta es, ¿cómo avanzar claramente en el modelo educativo de calidad con equidad para el futuro? Con mucho gusto, pero primero coincido completamente contigo. El mejor igualador que existe, el mejor antídoto frente a la desigualdad, la mejor palanca para que quienes están rezagados se puedan emparejar, es la educación. De eso no tengo ninguna duda. Planteamientos concretos. Primero, seguir adelante con la reforma educativa. Sí ha tenido errores graves en su implementación, eso se debe corregir. Pongo un ejemplo concreto. Hoy el gobierno gasta el triple en las famosas evaluaciones de lo que se invierte en la formación y en la capacitación de las maestras y de los maestros. Yo estoy de acuerdo que lo que no se mide no se puede mejorar, pero no se trata nada más de medir, se trata de tomar acciones concretas y eso solo va a ser posible en la medida en la que haya una inversión seria en la formación y en la capacitación de las maestras y los maestros, lo cual no está sucediendo. De ahí a dar marcha atrás a una reforma solamente por ganar votos durante un proceso electoral, me parece un planteamiento verdaderamente irresponsable e injusto con el futuro de las niñas y de los niños de nuestro país. Segundo, necesitamos entender que la reforma educativa fue apenas un primer paso, porque lo que establece la reforma es que en lugar de que las plazas se puedan heredar o vender, se concursen, que en lugar de que las relaciones con el sindicato sean lo que defina quién se convierte en el director o en el supervisor, sea a partir de méritos medibles, y que la permanencia en la responsabilidad frente a grupo esté acompañada con la responsabilidad de mantenerse la maestra o el maestro actualizado y por supuesto cumpliendo con las evaluaciones correspondientes. Pero ese fue apenas un primer paso, porque sigue pendiente una discusión mucho más amplia sobre el modelo educativo, que va a entrar en vigor un primer ajuste ahora en el próximo ciclo escolar. En materia de educación superior, otra vez dos grandes retos: cobertura y modelo educativo. Cobertura, ya lo he dicho, 4 de cada 10 en edad de estar estudiando lo están haciendo, eso es bajísimo. Países, por ejemplo, como Corea del Sur, 9 de cada 10 en edad de hacerlo están estudiando. Y el reto fundamental es que a través de un nuevo modelo educativo nos preparemos para la transición de la economía de la manufactura a la economía del conocimiento. No voy a abundar porque quedan 20 segundos, pero ahorita en mi próxima intervención quiero explicar por qué México se tiene que preparar desde ahora para hacer la transición de la economía de la manufactura a la economía del conocimiento. Gracias, candidato. Usted dijo en algún momento que la reforma educativa había sido un desastre y eso implicó que la Coparmex en su evaluación de las propuestas de los candidatos le diera un no va, porque pensamos que es una política que debe permanecer. Y nos gustaría tener un claro entendimiento de si usted está a favor, creo que ya lo dijo hace un momento, de que siga esta reforma. En segundo, ¿cómo atender el rezago de las universidades para brindar educación de calidad y también pertinente conforme a los requerimientos de los nuevos tiempos? Y finalmente, algo que a usted como padre de familia le preocupó, a mí me preocupó también, que es que nuestros hijos aprendieran inglés, incluso si era necesario enviarlos al extranjero. ¿Cómo darle esta oportunidad a todos los mexicanos? Con mucho gusto. Sobre el primer punto, sí ha habido un error gravísimo de implementación. No es que la reforma sea mala, pero sí creo que la implementación fue desastrosa. Ya puse un ejemplo concreto. O sea, que gastemos el triple en evaluar de lo que se está invirtiendo en la formación y en la capacitación, pues es verdaderamente absurdo. Pero segundo, no hubo un proceso de socialización de la reforma con los actores principales, que son las maestras, los maestros y los padres de familia. Cuando algo se impone desde el centro y solamente se modifica la ley, pero hay una enorme resistencia porque la hay, yo he recorrido todo el país. No crean que son unos cuantos maestros los que están incómodos con la reforma. Hay un malestar casi generalizado en el país. Es muy difícil implementar una reforma cuando hay millones de maestras y de maestros
que no están convencidos de los beneficios de la reforma. Creo que hubo un error gravísimo de comunicación y que para que una reforma de esta profundidad pueda llegar a buen puerto, requiere de que haya concientización, armonía, acompañamiento de quienes van a ser los responsables de implementarla. Paradójicamente, una reforma educativa en la que no hubo la más mínima pedagogía para convencer a los distintos actores políticos de sus beneficios, y estamos pagando las consecuencias. Hoy lo más rentable electoralmente es decir, voy a dar marcha a la reforma educativa, ya hay un candidato que lo propuso, toco madera de que no va a ser presidente y entonces va a continuar la reforma educativa, pero eso es en buena medida consecuencia de que no hubo un proceso de armonización y de socialización. Segundo, antes ustedes entraban a una fábrica y lo que veían eran muchísimas personas y pocas máquinas. Hoy una fábrica moderna recién instalada lo que hay son muchísimas máquinas y pocas personas. La automatización, la robotización, la inteligencia artificial en todo el mundo, no solo en México, están desplazando mano de obra. Nos tenemos que preparar para esa realidad. No va a ocurrir de un día para otro, pero está sucediendo de manera gradual, de manera sostenida, y cada vez va a ocurrir de manera más acelerada. Hoy nuestra economía es fundamentalmente manufacturera. Quienes tienen un trabajo en la manufactura, tienen un trabajo que en las próximas décadas está en riesgo. Lo que tenemos que hacer, como lo hicieron hace 2 décadas Canadá, como lo hizo Corea del Sur, es transitar de la economía de la manufactura, donde el elemento fundamental es la mano de obra, a la economía del conocimiento, donde el elemento fundamental son las ideas y la creatividad. Y eso pasa necesariamente, y contestó la pregunta, por ampliar la cobertura y por cambiar el modelo fundamentalmente en educación superior. Les Es que quedaron 6 segundos. Pero totalmente de acuerdo. Hacemos una mini excepción. Una mini excepción. Si no, en la siguiente pregunta. Sí. Gracias, candidato. Pasamos al ámbito del desarrollo regional y para ello le voy a pedir a Jorge Ramírez Hernández, presidente del Centro Empresarial de León, que pueda abordar sobre el particular. Jorge, adelante. Muchas gracias. Bueno, en muchos temas, pero en temas de desarrollo regional, México es un país de luces y sombras. Tenemos zonas como el norte del país, la frontera, que exportan y que han venido creciendo de manera sostenida durante mucho tiempo. La región del centro del país, donde la manufactura, la industria aeroespacial, la automotriz, agroalimentaria, ha venido empujando mucho el desarrollo también, creciendo a más de 2 dígitos. Y por otro lado, algunas partes, alguna región del sur del país que, aunque tiene gran potencial, grandes recursos, no ha logrado capitalizar el desarrollo. En ese sentido, quisiera hacer 3 preguntas. La primera es, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué tenemos 3 países? Segundo, ¿cuáles serían las acciones concretas que tomarías para tratar de mitigar esta gran brecha? Y lo más importante, creo, es cómo, en términos concretos, fortalecerías estas diferentes regiones de acuerdo a su potencial. Potenciar las que funcionan bien, empujarlas. El norte del país tiene ciertas características que como región puede crecer. El Bajío, con temas como el corredor central, se puede empujar. Y en el sur buscar también el desarrollo, pensando no solamente en el crecimiento económico, sino en el desarrollo de la calidad de vida. Con mucho gusto. Para no dejar la pregunta anterior sin contestar, sí, por supuesto que me parece que es una herramienta fundamental. Justamente ahora en el foro con las organizaciones de educación abordamos este punto en particular. Son varias cosas las que hay que hacer. Increíblemente hoy no hay ni siquiera un maestro de inglés por cada plantel educativo. El plan de las normales no se ha adecuado. Necesitamos utilizar necesariamente la tecnología. En este momento no hay suficientes maestros de inglés. Hay muy buenas prácticas internacionales. Caso, por ejemplo, de Uruguay, donde maestros que están en Filipinas, que hablan ambos idiomas, primero 2 horas el maestro mexicano con el maestro filipino y después 1 hora con el grupo, el maestro mexicano y los alumnos están aprendiendo de manera conjunta. Nosotros tenemos 36 millones de personas, digamos,
mexicanos o mexicanoamericanos viviendo en Estados Unidos, de tal manera que ese es un modelo que sería absolutamente replicable. Coincido en que es, digamos, un imperativo el que esto que ya está, digamos, normado se pueda llevar a la práctica. Los por qué de las enormes diferencias que tienen las distintas regiones del país, tratando de ser sintético, lo resumiría en 4. 1, infraestructura. Es muy distinta la infraestructura que tiene Querétaro de la infraestructura que tiene Tabasco. Educación, ingenieros, técnicos, salud y Estado de Derecho. Esos 4 componentes, me parece, son los que explican en buena medida por qué hay estados que, por ejemplo, se han beneficiado enormemente del Tratado de Libre Comercio, producen, exportan, su economía crece más, y otros estados que no han tenido acceso a ese desarrollo. ¿Qué tenemos que hacer? Diría 2 cosas fundamentales. Primera, poner el énfasis en esos 4 componentes. Cuando hablo de infraestructura, hablo de carreteras, puertos, aeropuertos, vías férreas para poder sacar los productos. Cuando hablo de educación, sobre todo ingenieros, técnicos. Cuando hablo de salud, pues es indispensable que tengamos condiciones de salud mucho más simétricas en toda la República Mexicana y, por supuesto, el tema del Estado de Derecho. Segundo, atendiendo a la vocación de cada estado. No quiere decir que la infraestructura que vamos a poner en la Huasteca va a servir para que le compita a Querétaro haciendo autopartes. Si son grandes productores de naranja, pues entonces lo que necesitamos es promover agroindustria para que haya verdadero valor agregado, ahí se produzca el jugo y lo podamos exportar a todo el mundo. Para eso es indispensable que haya una muchísima mayor, sobre todo, inversión en infraestructura. Gracias, candidato. Siguiendo en los temas del desarrollo regional, en esta administración se puso en marcha el proyecto de las zonas económicas especiales. Nos gustaría escuchar su opinión sobre este programa, la forma en que se ha implementado y también que pudiera compartirnos algo en relación con su visión de regresar a la frontera el IVA diferenciado que fue suprimido a raíz de la reforma fiscal. ¿Qué más podría hacerse en esta materia? Con mucho gusto. Sobre el tema de zonas económicas especiales, me parece una buena idea, pero me parece que es absolutamente insuficiente sin lo que anteriormente he expuesto. Es decir, el otorgar simplemente facilidades fiscales en ciertas regiones del país, si no va acompañado de una inversión seria en infraestructura, o sea, mientras no haya las carreteras. Cuando uno se pregunta, ¿por qué Nissan se pone en Aguascalientes? Pues por la infraestructura carretera, porque las 2 grandes vías del tren cruzan por Aguascalientes y van a poder exportar sin problemas a Estados Unidos, porque tienen también un acceso, digamos, al puerto de Manzanillo, aunque todavía no está la conexión directa vía Guadalajara, que les permite, digamos, por el Pacífico, surtir hacia Asia. Es decir, no es nada más un asunto de estímulos fiscales. Mientras no haya ciertas condiciones de infraestructura, puertos, aeropuertos, carreteras, no va a haber un país parejo con inversión productiva en todo el territorio. Segundo, mientras no haya educación de calidad en toda la República Mexicana, los técnicos, los ingenieros que requieren este tipo de inversiones, pues las inversiones no se van a asentar ahí. Dicho eso, sí estoy a favor del concepto de las zonas económicas especiales. Me parece que esos estímulos, acompañados de verdaderas inversiones en infraestructura, en salud, en educación y en Estado de Derecho, sí pueden detonar el crecimiento, siempre y cuando también se entienda que cada región del país tiene una vocación distinta y que debemos explotar la vocación que tiene cada región del país. Sobre el tema de la frontera, yo estoy convencido de que sí. Sé que aquí, a 3,000 kilómetros de Tijuana, las cosas se ven distintas. El problema es que la economía de Tijuana, y particularmente, digamos, la franja fronteriza, compite, pues ni más ni menos, que con uno de los condados más ricos, del estado más rico, del país más rico del mundo.
Eso es San Diego, en California, en Estados Unidos. Entonces tenía una lógica el que en esa franja hubiera un IVA diferenciado, porque hay muchísimos cruces fronterizos y el negocio que está de este lado de la frontera está compitiendo directamente con un negocio que está del otro lado de la frontera y que tiene un IVA más o menos del 8%. Por eso, en lo particular, sí creo en estas medidas, digamos, de diferenciación, entendiendo que cada parte del país tiene sus particularidades, que hay reglas que deben aplicar de manera general, pero que sí debemos tener la capacidad de hacer los ajustes necesarios para detonar el crecimiento en cada región del país. Muchas gracias, candidato. En la Coparmex siempre hemos planteado que defendemos la economía de mercado, la promovemos, pero siempre con la responsabilidad social por delante. Creemos firmemente en la capacidad de emprender, creemos firmemente en que es en las empresas donde se crea valor, pero creemos también en el rol que tenemos como empresarios de promover que haya condiciones de bienestar para todos. De tal manera que otro de los temas de este Manifiesto México tiene que ver precisamente, lo hemos denominado, oportunidades para un México incluyente, que dé bienestar para todos. Y sobre ese tópico le voy a pedir a Arturo Zapata, consejero nacional, miembro de nuestra comisión ejecutiva, que pueda formular alguna pregunta. Adelante, Arturo. Perdón, estimado candidato, el tema es oportunidades para hacer de México un país mucho más incluyente. De acuerdo a los más recientes estudios de la CEPAL, nuestra economía hace de México uno de los países más desiguales en el mundo. Para atender este tema y buscar hacerlo un país más justo, el país o el gobierno ha invertido en múltiples programas sociales. Pero a pesar de que esta inversión ha sido creciente en los últimos años, el impacto que ha logrado tener en el abatimiento de la pobreza y muy particularmente de la pobreza extrema ha sido, en el mejor de los casos, marginal. Una de las causas es que los programas sociales que se han implementado desde hace 20 años se han caracterizado por ser paternalistas y muchos de ellos han sido atrapados por el clientelismo político. La pregunta, señor candidato, es la siguiente. ¿Cómo propone usted hacer más eficiente el gasto social? ¿Está usted de acuerdo en unificar los programas sociales y el padrón de beneficiarios de manera que garantice que sean los beneficiarios reales quienes reciban estos apoyos? Muchas gracias. Gracias, Arturo. Primero, por supuesto que sí, estoy de acuerdo con lo que has planteado. Hay que partir del diagnóstico. Se han invertido miles de millones de pesos en los últimos 20 años en programas sociales y en términos absolutos la pobreza no solo no ha disminuido, ha aumentado. Es decir, hace 20 años había 47 millones de personas viviendo en pobreza, hoy tenemos más de 50 millones de personas viviendo en pobreza. Entonces, hay que entender que lo que estamos haciendo no es suficiente. Segundo, tienes toda la razón. Hay más de 6.500 programas sociales distintos, muchísimos sin reglas de operación, sin padrón de beneficiarios, en donde muchos están inclusive duplicados, donde muchos pagos se siguen haciendo en efectivo, lo cual se ha convertido en una enorme fuente de corrupción. Por supuesto que estoy de acuerdo en que tenemos que replantear la política social en el país, que tiene que haber un padrón único de beneficiarios, que tiene que haber absoluta transparencia y que tenemos que atender las evaluaciones. Cuando un programa no funciona para sus objetivos, ese programa no debe continuar. Lo que hoy sucede es que no funcionan para el objetivo de abatir la pobreza, pero muchos de esos programas son altamente eficaces para conseguir votos para el partido que gobierna en ese lugar y por lo tanto se considera un programa social altamente eficaz, porque no se diseñó para abatir la pobreza, se diseñó para controlar a la gente. Por supuesto que se tiene que hacer un replanteamiento de fondo de la política social. Y una idea más, no nos confundamos. La mejor política social que existe se llama empleo. De 100 mexicanos a los que ustedes le pregunten,
por lo menos 99 prefieren un empleo bien pagado que una dádiva, una despensa, un apoyo o ser beneficiarios de un programa social. La gente quiere trabajar. La mejor política social es la de una economía que crece para todos, que genera empleos y que da oportunidades de desarrollo a las personas. Y la mayor fábrica de pobres son las crisis económicas, las decisiones irresponsables desde el gobierno. Cuando desde el gobierno se quiere resolver de un día para otro, se abusa del gasto público, se incurre en un déficit fiscal desmedido, cuando se deja de respetar la autonomía del Banco de México, como ha pasado muchas veces. Ustedes ven las gráficas y donde hay crisis económica se dispara la pobreza en el país. Entonces, necesitamos trabajar los dos ejes. Una nueva política social ordenada que ponga a la persona en el centro, de programas bien diseñados que abatan la pobreza, y por otro lado entender que no hay mejor política social que el empleo, como los compañeros. Gracias, candidato. Hay dos de las dimensiones que tienen mucho que ver precisamente con generar condiciones de bienestar y son de los grandes retos de las democracias modernas. Tienen que ver con los sistemas de salud y con los sistemas de pensiones. Incluso sociedades que han logrado evolucionar ahí están viendo colapsados debido a que en su momento no se tomaron decisiones adecuadas. Le preguntaría, candidato, en materia de pensiones, ¿estaría de acuerdo con una reforma que incluso implicara aumentar las aportaciones de trabajadores y de patrones y del gobierno para que le diéramos en largo plazo viabilidad a nuestro sistema de pensiones? Y segundo, en materia de salud, es claro que hay inversiones reiteradas cuando hay a la vez recursos escasos y encontramos derechohabientes que no pueden ser atendidos debido a que no hay un sistema de portabilidad que permita que una institución del Estado mexicano atienda fácilmente a los beneficiarios de otro sistema. ¿Cómo darle pleno uso a estas capacidades, a estas inversiones que ha realizado el Estado mexicano? Con mucho gusto. Sobre el tema de pensiones, presidente, tenemos un problema gravísimo en el país. De seguir por la ruta que vamos, nos vamos a encontrar con que en su momento no haya recursos suficientes para que la gente en su retiro tenga un ingreso suficiente para poderse sostener cuando ya no esté en condiciones de trabajar. Me parece que ese es un asunto de la máxima gravedad para un país, un asunto que definitivamente nos debe ocupar y que es un asunto que debe ser observado no desde un punto de vista ideológico, sino desde un punto de vista matemático. Nos necesitamos sentar con absoluta seriedad a correr los números, a hacer las proyecciones y a tomar las medidas necesarias con un objetivo central: que la gente al final de su vida laboral cuente con una pensión suficiente para poder vivir con dignidad el resto de su vida. Es probable, altamente probable, que de ese análisis surjan conclusiones que nos obliguen a hacer modificaciones. Lo que tenemos que hacer, más que adelantar en este momento la conclusión, es un compromiso serio de revisar con criterios de números cómo le vamos a hacer para garantizar que la gente al final de su vida laboral cuente con una pensión suficiente que le permita vivir con dignidad. Y creo que en eso tenemos que trabajar absolutamente de la mano los trabajadores, los patrones y el propio gobierno. Segundo, en tema de salud, tenemos un rezago muy importante. Por supuesto que estoy a favor del tema de la portabilidad, que por criterios más políticos que técnicos no ha sido posible implementarla a fondo. Estoy convencido de que esa es la ruta en la que tenemos que avanzar y que eso va a permitir que la gente tenga más opciones, que se comparta la infraestructura y que se resuelvan muchos de los rezagos que hoy tenemos. Pero también hay un tercer punto que es obligado cuando hablamos de salud, que es el tema de la corrupción. Porque es increíble que con los niveles de carencias, yo recorro todo el país, quizá de lo que más se queja la gente es de ir a la clínica, al centro de salud, al hospital y no poder tener las medicinas que necesitan. Porque una cosa es lo que dice la teoría, por ejemplo, del Seguro Popular, y otra cosa muy distinta es lo que sucede en la práctica. Hay un desabasto casi generalizado en el país. Y eso se explica en buena medida
por problemas de estructura de gasto, pero también por enorme corrupción que existe en nuestro país. Gracias, candidato. Pasamos al séptimo tema, que tiene que ver con Estado de Derecho. Antes de formular mi pregunta, quiero agradecer la presencia de los señores expresidentes nacionales de la Coparmex que están aquí presentes, de Alberto Espinosa, que está por ahí atrás, de Alberto Núñez Esteba, de Jorge Osejo, de Antonio Sánchez de Rivera, bienvenidos expresidentes, y también de Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Nosotros hemos señalado en Coparmex que el Estado de Derecho, candidato, es sin duda el principal desafío que tiene el país. Y en ello hablamos desde luego de inseguridad, hablamos de corrupción y hablamos de impunidad. Y hemos diagnosticado, como lo han hecho otras organizaciones, que de entre los muchos retos que hay en esta materia, probablemente el más grave, el de más calado, el de mayor urgencia, es contar con una Fiscalía General. Y hemos hablado de que esta Fiscalía General tenía que ser sí eficaz, sí respetuosa de los derechos humanos, pero también tenía que ser independiente y autónoma. Nos había costado un poquito de trabajo explicar la importancia de que fuera independiente y que fuera autónoma, pero afortunadamente para la explicación, que no para la realidad del país, decisiones tomadas desde el gobierno federal, cesando primero al fiscal especializado en materia de delitos electorales, después, me voy a exceder un poquito del tiempo en la pregunta, que me disculpen, después siendo tibios, El jefe es el jefe. Siendo tibios, sí, ¿verdad? De algo sirve ser presidente, siendo tibios en la persecución de los casos de corrupción manifiesta emblemáticos, y me refiero particularmente en el caso del estado de Chihuahua. ¿Y por qué no decirlo? En el uso faccioso del Estado mexicano para perseguir un candidato presidencial. Esto nos ha dado la razón, así lo pensamos. En esta realidad le preguntaría, ¿cómo ve la necesidad de crear una Fiscalía General? ¿Cómo se la imagina para que pueda cumplir con su cometido? Absolutamente indispensable. Primero, felicitar a Coparmex y a las organizaciones de la sociedad civil que presentaron la iniciativa para reformar el artículo 102 de la Constitución, todo este movimiento nacional que se ha gestado en torno del hashtag Fiscalía que Sirva, en donde Coparmex ha jugado un papel activo, determinante y fundamental. Esa es la ruta. Necesitamos necesariamente contar con una fiscalía autónoma e independiente. El problema histórico en nuestro país de impunidad tiene que ver, entre otras cosas, con que el ejercicio de la acción penal y la profundidad de las investigaciones responde a criterios estrictamente políticos. Cuando políticamente es conveniente que un asunto se investigue y se investigue de manera acelerada, ocurre. Cuando políticamente es conveniente que un asunto duerma el sueño de los justos, sucede lo mismo. Coincido en que Chihuahua es un gran ejemplo de ello. ¿Qué tenemos que hacer? Una reforma exactamente en los términos en que ha sido planteado por esta iniciativa. Yo, a partir de la invitación que nos envió Coparmex, el IMCO, Mexicanos contra la Corrupción y muchas otras organizaciones, públicamente me comprometí con esa iniciativa. Estoy convencido que esa es la ruta correcta, la reforma al 102, para contar con una fiscalía verdaderamente autónoma e independiente, de tal manera que las investigaciones y el ejercicio de la acción penal no respondan a criterios políticos. No creo que la corrupción se combata con voluntarismos personalistas, y en esto tenemos diferencias importantes los candidatos. Por un lado, el PRI en los hechos no se ha querido comprometer con este asunto. En el discurso dicen muchas cosas, pero simple y sencillamente no han querido votar el asunto en las cámaras. Y por otro lado, es preocupante que López Obrador en el proyecto de nación está planteando exactamente lo contrario. Lo que planteó por escrito en su programa es una reforma al 102, pero en la otra dirección, para que sea el presidente de la República el que designe al fiscal. Y después lo matizó un poco y propuso que el presidente mande una terna. Pues eso es quedarnos exactamente como estamos. Si quieren, yo escojo 3 personas de toda mi confianza y ustedes deciden cuál de esos 3 es el que va a ser el fiscal. Eso no va a funcionar.
El camino correcto es el que ha planteado la sociedad civil, de la iniciativa suscrita por la propia Coparmex, reforma a fondo al artículo 102 para tener una fiscalía general y también fiscalías especiales absolutamente autónomas e independientes. Muchas gracias. Voy a leer a la letra uno de los rubros del compromiso 4, que es Estado de Derecho, para pedirle que se pueda pronunciar al respecto. Le pedimos a los candidatos un compromiso inequívoco de investigar y promover que se sancione con el debido proceso todo uso o apropiación ilegítima de recursos públicos, del pasado, del presente y de su futuro gobierno, sin distinción alguna de origen partidista o de jerarquía, recuperando lo extraído ilegalmente del patrimonio público. ¿Cuál es su postura sobre esto? Entendiendo que nosotros vemos que en los últimos años ha habido un crecimiento inaudito en las prácticas de corrupción. Absolutamente suscribo en sus términos lo que aquí has leído, presidente. Necesitamos que en nuestro país la ley aplique sin distingo, desde el presidente de la República hasta el último de los ciudadanos. Que la regla general deje de ser, como lamentablemente hasta ahora ha sido, que el político corrupto se sale con la suya, y que la nueva regla general sea, simple y sencillamente, que el que la hace, la paga. El que comete un acto grave de corrupción tiene que ir a la cárcel. Se tiene que recuperar el dinero que haya robado, y nosotros hemos planteado muerte civil a los corruptos, es decir, que nunca más puedan volver a ocupar un cargo público. Quien cometa un acto grave de corrupción no podrá jamás en su vida volver a trabajar en el gobierno. Entonces, suscribo eso en sus términos. Agrego que esto requiere no solo la reforma al artículo 102, sino también la reforma al artículo 108, para que inclusive el presidente de la República pueda ser juzgado por actos de corrupción durante el tiempo de su encargo. Eliminemos el fuero y no haya intocables en el país. A mí me da mucho coraje cada vez que particularmente el PRI presenta esta iniciativa para eliminar al fuero, porque siempre es una farsa. Yo se los dije ahora, les dije, nada más acuérdense cómo hace algunos años, a mí me tocó cuando era diputado, igual se presentó la iniciativa, se aprobó en la Cámara de Diputados, al día siguiente todas las primeras planas del país daban cuenta de que ya se eliminó el fuero porque se aprobó en la Cámara de Diputados. Claro, lo que no se dice es que como está en la Constitución, también se tiene que aprobar en el Senado y después en la mayoría de las legislaturas de los estados, lo cual jamás pasa. Y nos la volvieron a hacer. Hace unas semanas presentaron con bombo y platillo la iniciativa en la Cámara de Diputados, se aprobó en la Cámara de Diputados, otra vez hubo primeras planas al día siguiente y en el Senado nos dijeron no dio tiempo, se acabó el periodo de sesiones, pues ya será para otra oportunidad cuando se pueda discutir la eliminación del fuero. Entonces, totalmente de acuerdo y agregaría dos cosas: muerte civil a los corruptos, 1, y 2, la reforma tanto al 102 como al 108 para que no haya intocables en nuestro país, para que la ley aplique a todos sin distingo de jerarquía y sin distingo de personas. Antes de pasar a la exposición final de su parte, quisiera pedirle a mis compañeros en el panel si hay algo que quisieran complementar sus preguntas. Valeriano, por favor. Les pido sean breves para que estemos en los tiempos. Adelante, Valeriano. Muy bien, yo... ¿Sí? Bien. A ver, en el tema del desarrollo democrático, uno de los grandes retos que tenemos es superar la figura del presidencialismo. Y básicamente el reto es que tener un presidente que esté dispuesto a compartir el poder y a empoderar a la sociedad. Compartir el poder desde la primicia básica, que es la división de poderes, los poderes de la Unión, esa fiscalía autónoma que hemos mencionado, figuras tan importantes como el INAI, que ha sido desacreditado por algún candidato,
y que hoy en la mañana una candidata nos dejó muy claro que en realidad es la forma en que se ha estado nombrando a los consejeros y a los titulares del INAI, pero que es una institución muy importante para la sociedad y que ha generado esquemas como es el gobierno abierto, parlamento abierto, y por otro lado formaciones donde trabajan ciudadanos como es el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, y el fomento a la participación de todas las organizaciones de la sociedad civil que han venido haciendo un buen trabajo y que usted mismo ha señalado. La pregunta es, ¿está dispuesto Ricardo Anaya a compartir el poder? Sí, por supuesto. De hecho, nosotros estamos proponiendo hacer el primer gobierno de coalición en nuestro país. Esto implica un ejecutivo que verdaderamente rinde cuentas frente al legislativo, se construye una mayoría estable que acompaña la plataforma, el programa de gobierno a lo largo de toda la administración, totalmente a favor, como ya lo he dicho, de la Fiscalía General y las Fiscalías Especiales, señaladamente la Fiscalía Anticorrupción, verdaderamente autónomas e independientes, y convencido de que los organismos constitucionales autónomos se deben vigorizar y se deben fortalecer. Claro que creo que el INAI es una gran institución para nuestro país. También creo que cuando sus integrantes no se comportan a la altura de las circunstancias, dañan, erosionan, lastiman a la institución. O sea, para decirlo con claridad, sí me parece verdaderamente penoso que quien era la presidenta del INAI haya aceptado ser candidata a diputada federal plurinominal del PRI, porque lo único que esto vino a confirmar es que pues, estos organismos autónomos tienen una serie de vínculos con los partidos políticos con vicios de origen desde el nombramiento. ¿Cuál es la solución concreta a esto? Por un lado el gobierno de coalición, pero por otro lado una ley de nombramientos, en donde establezcamos una serie de criterios justamente para asegurar que quienes ocupen estos cargos sean ellos también en lo personal autónomos e independientes. Y ahí la clave está en ustedes, en la sociedad civil, en que haya una participación activa de la sociedad civil en estos procesos de nombramiento para que garanticemos no solo la autonomía constitucional de la institución, sino sobre todo la autonomía de los integrantes. Gerardo, por favor, y con eso concluimos. ¿Qué se debe modificar en el modelo educativo para incentivar la innovación y la creatividad en los niños y en los jóvenes y podernos insertar verdaderamente en la economía del conocimiento? Creo, Gerardo, que hay dos cosas prioritarias: modelo y cobertura. Más para entender el tamaño del reto. Se estima que para el año 2030, 7 de cada 10 trabajos que habrá disponibles, plazas laborales, ocupaciones, serán trabajos que hoy no existen. Es decir, 7 de cada 10 personas van a estar haciendo cosas que hoy nadie está haciendo. Entonces, un modelo educativo en donde las niñas y los niños aprenden a memorizar, o esta lógica de termina tu carrera, consigue trabajo en una empresa y máximo tendrás 2 o 3 trabajos distintos a lo largo de tu vida, al final te jubilarás y tendrás una pensión. Eso no va a volver. El mundo está cambiando a una velocidad enorme, a una velocidad verdaderamente precipitada. Entonces lo que tenemos que hacer es un cambio en el modelo educativo para que más bien las nuevas generaciones aprendan a aprender y que nos acostumbremos a que tendremos que seguir aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida para enfrentar estos retos y estos cambios. Y el segundo gran desafío tiene que ver con la cobertura, porque la única manera de transitar de la economía de la manufactura, donde el elemento fundamental es la mano de obra, lo que la gente puede hacer físicamente, a la economía del conocimiento, donde lo que vale es lo que la gente puede crear, lo que la gente puede pensar, los problemas que la gente puede resolver. La única manera de lograr ese tránsito
es a través de la educación. Tenemos un problema serio de deserción. Nos vamos muchas veces con la finta y creemos que es solamente un problema de cupo en las universidades. El problema es mucho más complejo. No es cierto que tengamos a todos los que entraron a primero de primaria, terminando tercero de preparatoria y que después no encuentran lugar en la universidad. Todos los años se van perdiendo alumnos. Hay momentos más críticos que otros, pero digamos, la plantilla estudiantil no es la misma en segundo de primaria de la que era en primero de primaria. Ahí ya hay una primera pérdida. Y así va ocurriendo todos los años. El momento más crítico en este momento, sin duda, es la educación media superior, digamos, la preparatoria y después el paso a la universidad. Tenemos que poner el acento en la educación. Me gusta mucho cómo lo dijo alguna vez Tony Blair en una campaña. Le decían que cuáles eran sus 3 principales prioridades. Y él contestó: educación, educación y educación. Y yo suscribiría sus palabras. Muchas gracias, candidato. En lo que ponen el reloj ahí para su mensaje final, simplemente un par de avisos parroquiales. Decirles que los esperamos en la reunión de la Comisión Ejecutiva, para los que forman parte de ese órgano, en un rato más. También recordarles que hoy por la tarde tenemos la primera de las mesas técnicas, donde estarán presentes los equipos técnicos de los candidatos a la presidencia. En este caso, el día de hoy, con el tema de desarrollo regional sostenible. Recordarles que el día de mañana están citados los restantes 3 candidatos presidenciales y las restantes 3 mesas técnicas. Y desde luego, antes de hacer el uso del tiempo para su mensaje, candidato, agradecer que haya estado aquí con nosotros, agradecer a su señora esposa, al presidente del Partido Acción Nacional y a todos sus colaboradores que nos han acompañado. Tiene sus 5 minutos y bienvenido a Coparmex. Muchas gracias nuevamente, presidente. Pues quiero agradecer mucho al presidente de Coparmex, a Gustavo de Hoyos. Quiero también agradecer a los vicepresidentes nacionales que hoy nos acompañan, a los expresidentes de Coparmex. Y yo quisiera, si me lo permiten, hacer una reflexión que me parece indispensable en este momento. Esta no es una elección más. Lo que nos estamos jugando en esta elección es literalmente el futuro del país. Porque esta no es una contienda entre 2 personas. Es una contienda entre 2 proyectos verdaderamente distintos de país. Yo quiero invitarlas a todas y a todos ustedes a que a 46 días de la elección asumamos la responsabilidad histórica que nos corresponde asumir de cara a este proceso electoral. Que pensemos cuál es el México que le queremos dejar a nuestras hijas y a nuestros hijos. Tengo muy claras nuestras 6 grandes prioridades. Primero, el combate a la corrupción. Necesitamos tener un gobierno que se conduzca con honestidad, con verticalidad, con transparencia. Hoy la corrupción es el principal obstáculo para que haya inversión productiva en nuestro país, dicho por el INCO, dicho por el Foro Económico Mundial, inclusive por encima del tema de la seguridad. Segundo, necesitamos reducir las enormes brechas de desigualdad y felicito a Coparmex porque se ha comprometido con esta causa. No podemos vivir en este México donde unos cuantos lo tienen todo y 10 millones de personas viven en pobreza extrema. Tercero, tenemos que acabar con la impunidad, que haya Estado de Derecho, que la ley se cumpla, que aplique para todas y para todos sin distingo. Cuarto, una economía que crezca, pero que crezca para todos, que el crecimiento sea incluyente, no solo para unos cuantos. Quinto, necesitamos recuperar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Son absolutamente insostenibles los problemas de violencia que tenemos en México. Dice la Organización Mundial de la Salud que cuando se rebasan los 10 homicidios por cada 100,000 habitantes, en México ya tenemos 20 homicidios por cada 100,000 habitantes, la violencia se empieza a comportar como una epidemia. Es decir, la espiral de violencia empieza a provocar cada vez más violencia. En los últimos 10 años hemos triplicado el gasto en seguridad y lejos de disminuir la violencia,
ha continuado en aumento. Tenemos que cambiar la estrategia y poner como objetivo central la disminución de la violencia en nuestro país. Y finalmente, sexto, recuperar con dignidad el lugar que le corresponde a México en el mundo. Yo estoy convencido que fue un error histórico el que en plena campaña electoral estadounidense, cuando Donald Trump llevaba un año insultando a los mexicanos, se le haya recibido en Los Pinos con alfombra roja, creyendo que con eso se construía una relación de confianza y que de esa manera, en caso de que él fuera presidente, se contaría con un aliado en Estados Unidos. Se provocó exactamente lo contrario. Nos tomó la medida, porque el mensaje fue: tú puedes durante un año consecutivo insultar, vejar, agredir al pueblo de México, decir que los mexicanos son violadores, que los mexicanos son asesinos, que lo único que hacen es llevar drogas a Estados Unidos, y después te recibimos con alfombra roja. Se violó un principio básico de vida. Si quieres que el de enfrente te respete, tienes que empezar por respetarte tú mismo. Por supuesto que quiero que sea una relación de respeto con Estados Unidos, pero de respeto mutuo, porque es cierto que México necesita y mucho a Estados Unidos, pero Estados Unidos también necesita y mucho a México. Y por supuesto, como lo he dicho, poner el acento en la educación, que es la gran palanca que nos va a permitir forjar ese futuro de oportunidades para las niñas y para los niños en nuestro país. Yo quiero decirles que estoy entusiasmado, que estoy lleno de esperanza, que estoy absolutamente convencido de que vamos a ganar la presidencia de la República el 1 de julio. Y les quiero pedir a ustedes que crean en nuestro proyecto y que cada una y cada uno hagamos lo que esté en nuestras manos para darle a México un gobierno honesto y un gobierno de resultados en beneficio de la gente. Yo voy a trabajar todos los días, con todas mis fuerzas, de aquí al 1 de julio, para ganar la elección. Y lo voy a hacer con muchísima esperanza, porque como decía don Efraín González Luna, cuando la esperanza se vuelve invencible, la victoria final está asegurada. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias, presidente.